Soy el padre Gonzalo Ruiz Freites, misionero en Ponzano Romano, Italia. Evangelio del día jueves 5 de diciembre de 2024, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en la primera semana del tiempo de Adviento, preparando nuestro corazón para la venida de Jesús en Navidad. Y en el Evangelio de hoy, el Señor nos recuerda una actitud fundamental, sin la cual es imposible agradar a Dios y preparar nuestro corazón para que el Señor haga en él su morada, anticipando así la unión con Él que se dará en la eternidad que en este pasaje es llamada el reino de los cielos. Esa actitud que tenemos que tener es la firme intención de cumplir la voluntad de Dios, de obedecer a su palabra, a sus mandatos. Así el Señor dice: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Y en la explicación que sigue, el Señor usa una doble semejanza para enseñar que si cumplimos su voluntad, edificaremos sólidamente nuestra vida espiritual, como quien edifica una casa sobre un sólido cimiento de roca, y por lo tanto nuestra vida espiritual será firme y nos llevará al reino de los cielos. En cambio, si no cumplimos su santa voluntad, nuestra vida espiritual no tendrá cimientos y fracasará, como quien edifica su casa sobre la arena, llevándonos después a la eterna condenación, que es llamada aquí ruina grande. Esa casa cayó, dice el Señor, y su ruina fue grande. Es interesante notar cómo el Señor equipara en este texto la voluntad del Padre con su misma palabra, es decir, con la palabra del Señor, porque dice que entrará en el reino de los cielos solo quien cumplirá la voluntad de su Padre. Pero luego dice: quien escuche mis palabras y las cumpla, se salvará. Es decir, equipara ese entrar en la voluntad del Padre, la equipara con la palabra que Jesús enseña. Como dice Santo Tomás en el comentario a este pasaje, todo lo que dice relación con nuestra salvación está contenido en las palabras de Cristo, porque todas sus palabras son como un desenvolvimiento o revelación de su misma identidad como palabra única pronunciada por Dios eternamente. Jesús es la palabra, el Hijo de Dios que se encarnó en María Santísima, y por eso la Escritura lo llama palabra o verbo. El verbo se hizo carne, dice San Juan hablando de la encarnación. Es la palabra o el verbo eternamente pronunciado por el Padre, en el cual el Padre ha dicho toda otra palabra. Por eso los padres de la Iglesia llamaban a Cristo el verbo abreviado, el verbo compendiado, la palabra que contiene toda otra palabra de Dios, la palabra con la que Dios creó todo el universo, visible e invisible, la palabra contenida en la Sagrada Escritura, la palabra con la cual nos redimió, la palabra con la que nos justifica, la palabra con la que es providente. Todos sus mandamientos y sus inefables promesas llenas de amor están contenidas entonces en la única palabra del Padre, que es Cristo, a quien el Padre llama en el bautismo mi Hijo amado. Veamos ahora un poco más el texto del Evangelio. Pasa el Señor entonces a decir que no basta con escuchar, es decir, con conocer su palabra, o lo que es lo mismo la voluntad del Padre, sino que es necesario ponerla por obra.
Quien oye la palabra de Dios y no la obedece es culpable y no puede agradar a Dios. En cambio, como dice el mismo Señor en el Evangelio de San Juan, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Este escuchar quiere decir creer en ellas y por tanto ponerlas por obra, pues la fe viva se manifiesta en las obras y si no está muerta, como dice el apóstol Santiago. San Pablo también dirá que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen, esos serán justificados. Así en la carta a los Romanos. Y de este tipo de exhortaciones a cumplir los mandamientos de Dios está llena toda la Escritura. Por eso nosotros tenemos que ver cómo estamos edificando nuestra casa, nuestra morada interior, donde debe vivir la Santísima Trinidad, donde debe nacer dentro de pocos días de nuevo el Salvador. Así nos exhorta San Pablo en la primera carta a los Corintios: mire cada uno cómo está construyendo. Mire cada uno cómo está construyendo. Es decir, sobre qué cimiento nosotros ponemos nuestra intención y nuestro amor. Si no amamos a Cristo por sobre todas las cosas y aprendemos a negarnos a nosotros mismos, tomando la cruz cada día, edificaremos sobre lo pasajero, lo que no dura, lo inestable, lo que pasa, lo que es efímero. Así dice el apóstol Santiago: si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero yéndose se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. El único fundamento sólido, queridos hermanos, donde debemos edificar nuestra vida es Cristo. Es el amor a Cristo que nos une a Él y nos hace ser una sola cosa con Él, una misma persona mística con Él. No ya dos, sino uno, en un místico matrimonio, como enseña San Pablo en la carta a los Efesios. Cristo es la roca espiritual, como también llama San Pablo a Jesús en la primera carta a los Corintios, y nadie puede poner otro fundamento en orden a ser salvados. Si nos unimos a Él en todo, con la mente por la fe y con las obras mediante el amor a Él, entonces edificaremos sobre Él mismo, sobre Cristo. También nos enseña este Evangelio que quien edifique sobre Cristo deberá soportar tribulaciones, representadas aquí por las lluvias fuertes, los torrentes que desbordan y los vientos impetuosos que embisten contra esa casa. San Pablo en efecto dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán tribulación. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán tribulación. Y Santo Tomás de Aquino, comentando este pasaje, dice que el Señor va de menor a mayor en la descripción de las contradicciones que se deben sufrir por Cristo, porque el diablo suele tentar primero en cosas más pequeñas, así las lluvias, cosas de menor monta, de pecado venial o más sutiles, pero si el alma consiente, el demonio va tentando con cosas más graves hasta llevarla a su total ruina, al infierno. Como enseña el libro del Eclesiástico, el que desprecia las cosas pequeñas, poco a poco caerá. Es decir, el que no está atento a cuidar el alma de todo mal, por pequeño que parezca, irá cayendo de mal en peor, terminará siendo esclavo del diablo, como dice San Pedro, y enemigo de Cristo, como dice San Pablo. En cambio, si nos unimos a Cristo en todo, podremos decir, como decía San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. En todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó, pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos concede esta gracia la gran protagonista del Adviento, María Santísima, aquella que siempre repitió en su corazón y con sus obras, hasta estar al pie de la cruz de su Hijo, la palabra que había respondido y nunca revocado en el momento de la encarnación del Verbo: he aquí la esclava del Señor, se cumple en mí según tu palabra.
Entonces, también en nosotros el Verbo nacerá, y seremos, como decía Santa Isabel de la Trinidad, como otra encarnación del Verbo, como una humanidad suplementaria en la que Él renueve todo su misterio. Que así sea.